Iglesia, ¿cómo están? No los escuché. ¿Cuántas personas están bendecidas en esta noche? Amén. ¿Por qué no se pone de pie? Qué tremendo tiempo de adoración, amén. Dile a la persona que está a tu lado, ponte de pie. Aviva tu espíritu. Es un tiempo tremendo. Doy gracias a Dios, a Pastor Armando, por este privilegio, de Pastora Sandra Osorio, por este privilegio tan grande, y al Espíritu Santo que me ha de compartir la palabra en esta noche con ustedes. Y el motivo que nos pusimos de pie es porque el tema que traigo hoy es un tema que nos va a ayudar a poder entender mejor lo que es alabar al Señor, exaltar al Señor. ¿Cuántos quieren aprender? Amén. Ahora, yo quiero hacer una pregunta antes de empezar. ¿Cuántas personas en este lugar tienen más de algún problema? Levante la mano. Hice esa misma pregunta, dijo una persona a un predicador. Yo hice esa misma pregunta en un lugar y una persona levantó los dos brazos y levantó un pie. Estaba tan necesitado. Ahora yo hago la misma pregunta una vez más. ¿Cuántas personas tienen una necesidad en esta noche? Amén. Estamos en el lugar correcto. Amén. Señor Jesús, te damos gracias. Padre, bendecimos tu nombre. Ponemos, Señor, esta palabra en tus manos, creyendo, Señor, confiadamente que tú hablarás por medio de mi persona, Señor, a tu pueblo, y que nos edificarás, Señor, de una manera sobrenatural. Gracias, Señor, porque tu palabra no regresa a ti sin antes haber cumplido el propósito por el cual tú la enviaste, Señor. Gracias, Jesús. Amén y amén. Ahora sí, saluda a la persona que está a tu lado y dile bienvenido. Aleluya. Qué tremendo. Quiero empezar con un versículo en Juan capítulo 4, versículo 23. Y dice: pero la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a tales el Padre busca a que le adoren. Ahora, la hora viene y la hora es, hoy es el día. Y los verdaderos adoradores son aquellas personas que vienen cada día a buscar su presencia, a cada servicio, a cada célula, y se rinden a buscar esa palabra. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que es muy interesante. Se llama la alabanza y la oración, un arma a tu favor. Vamos a ver cuál es el significado de la alabanza y la oración. Este es un tema muy explícito, muy extenso. Pero me quiero enfocar en el beneficio que nosotros tenemos cuando adoramos a Dios. Ahora, si yo le hiciera la pregunta, ¿cuántas personas vienen 5 minutos antes de que empiece el servicio? No me levante la mano, por favor, no mire a la persona que está a su lado para que no se sienta mal. No, tranquilos, todos están comenzando a reír. Cuando uno viene al servicio y se predispone a recibir de Dios, uno llega al minutos antes y dice, ya va a empezar. Y ustedes se dan cuenta que cuando los muchachos suben unos segundos antes y ya todos están mirando, porque ya dice, faltan 5 segundos, faltan 4, y todo el mundo está con expectativa. Y aquella persona que viene con un corazón dispuesto dice, ahorita va a empezar, se ponen de pie y ya no hay necesidad de decirle, póngase de pie, por favor, ya todos se paran, porque tienen una expectativa, porque van a adorar al Señor. Ahora, hoy vamos a aprender algo muy interesante, y es que la alabanza y la adoración, la alabanza es un estilo de vida del cristiano, del Hijo de Dios. Es un estilo de vida que nosotros tenemos que tener, de adorar a Dios en todo momento, en todo lugar y donde sea. Tenemos que adorar a Dios cuando tenemos, cuando no tenemos, cuando estamos contentos, cuando estamos no muy contentos, cuando estamos felices y aún cuando la felicidad se ha menguado un poquito, pero seguimos siendo felices. Amén. Tenemos que servir a Dios cuando estamos en lo mejor y cuando estamos pasando por alguna tribulación. Pero ¿sabes qué? Lo más interesante de todo es de que tenemos que aprender a hacer la alabanza y la adoración, nuestra adoración a Dios, una expresión de gratitud. Una expresión de gratitud por lo que Él ha hecho en nosotros. Aparte de eso también, alabanza. ¿Qué es alabanza? Alabanza es un estilo de vida, como ya les dije. La alabanza es una persona
Un adorador es una persona con un corazón agradecido con Dios por su vida y con su vida honra a Dios. Ahora yo le pregunto, ¿cuántas personas honran a Dios en esta noche? Amén. ¿Por qué alabamos a Dios? Porque tenemos un agradecimiento. La palabra de Dios dice que Él ha cambiado nuestro lamento en baile. Entonces ahora ya no tenemos tristeza, ahora tenemos felicidad porque Cristo vive en nosotros. La adoración es humillarse, es humillación, es decir, humillarse delante de Dios y decirle: Señor, yo me rindo a ti, yo me humillo delante de ti, necesito de ti. Cuando nosotros venimos al Padre, Robert acaba de decir: levanta tus manos, ríndete completamente a Él. Y lo más interesante de todo es que cuando nosotros alabamos y adoramos al Señor, nosotros venimos y nos postramos delante de Él. Y cuando nosotros levantamos las manos, cuando tú levantas las manos es en acción de rendimiento. Tú te rindes a Él, te sumerges en la presencia de Dios y comienzas a adorarle y le dices: Señor, no hay nada mejor que estar en tu presencia. El salmista David decía: es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Es decir, es mejor un día en tu casa adorándote que 1000 fuera de Él. Es algo poderoso. Ahora, la alabanza es una declaración de la palabra de Dios sobre tu vida. Cuando tú le alabas, tú estás declarando la confianza de Dios sobre tu vida. Tú le estás diciendo: hoy cantábamos ese canto poderoso. Y cuando comenzamos a declarar: no seré vencido. Y dice: mía es la batalla. Y comenzamos a declarar que el Señor es más poderoso que mis circunstancias. ¿Y por qué lo estás declarando? Porque es tu confianza, esa es tu fe. Entonces, y la adoración, la alabanza es declarar su palabra a través de tus cantos, a través de tu convicción. Adoración es vivir su palabra con tu vida. Cuando tú te adoras y le dices: Señor, estoy pasando por esta situación, pero te alabo, te exalto, te adoro. Ahora, vamos a ir al primer principio. Cuando tú adoras, las cadenas se caen, se rompen. Ahora vamos a ver a qué me refiero. Vamos a ir a ver Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16 del versículo 25 en adelante. Y dice: como a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos lo escuchaban. Tomemos muy en cuenta esto. Dice que Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos lo escuchaban. Estaban cantando y adorando a Dios en medio de la cárcel. Ahora, si tú lees anteriormente, los versículos anteriormente, Pablo y Silas los habían metido presos por haber conquistado a una divina y haberle hablado y reprendido el espíritu de adivinación que estaba en ella, y quebró el negocio de los dueños de esta persona. Y como él rescató a esta persona y la convirtió a Cristo, esta persona dijo: ha destruido mi negocio. Los metieron presos, pero ellos, eso no les intimidó. Estaban presos. Cualquier otra persona hubiese podido estar triste, hubiese podido estar lamentándose, pero ellos estaban alabando a Dios. Ellos estaban gozándose. Y es algo muy interesante que dice: de repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Mira qué interesante lo que está ahí. Ese es el primer principio. Cuando tú adoras al Señor, las cadenas son rotas. Yo recibí una palabra en el principio de año. Y el Señor, cuando nosotros dimos nuestras primicias de oración con los muchachos y venimos a orar la primera semana y dimos primicia de adoración, el Señor me dio una palabra y me dijo: dile a los muchachos que simplemente me adoren y yo me encargaré del resto. Y ahí están los muchachos que son testigos. Yo había estado orando 20 años por una petición, 20 años por una petición.
En este año el Señor me dijo, adórame que yo me encargaré del resto. Este año, 2023, después de 20 años de estar orando por una petición, Dios me dio la victoria. ¿Cuánto le dan gloria a Dios al Señor? Y lo digo para gloria de Dios. Ahora, mire qué interesante, es poderoso que dice que Pablo y Silas estaban adorando y cantando al Señor en medio de la cárcel. Dese cuenta de esto. Posiblemente tú estás aquí en este lugar, Pastor Armando o Robert o Pastor Abraham o la persona que esté dirigiendo la alabanza dice, levanta tus manos. Si tú estás cargado, si tú tienes una necesidad, ven, adora al Señor. Te motivo a que vengas. Dejes ese problema delante del Señor. Simplemente adórale. Él está siendo guiado a esta persona por el Espíritu Santo, dando una instrucción. Y posiblemente la situación que tú traigas posiblemente no es tuya, es de un ser querido, de un familiar. Pero mientras que tú adoras, las cadenas que tienen atada a la otra persona, puede ser tu hijo, puede ser tu esposo, puede ser X persona que tú estás orando y quisieras que esa persona conozca de Dios, que esta persona sea libertada, que esta persona está cautiva, sea libertada y que el Señor traiga salvación sobre su vida. Pablo y Silas adoraban y exaltaban el nombre de Dios con cantos, himnos y alabanzas en medio de la cárcel. Y mientras ellos alababan, dice que vino un tremendo terremoto y dice las cadenas, los cimientos de la cárcel fueron sacudidos y al instante dice, se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. La bendición no solo corrió a Pablo y Silas, sino también alcanzó a todos los que lo escuchaban. ¿Te das cuenta del poder de la alabanza y la oración? Es por eso que cuando tú alabas y adoras al Señor, el Señor se levanta en medio de su pueblo. Mira lo que dice la palabra. Vamos a ir a Salmos 66. Voy a hacer una breve pausa ahí y regresamos. Salmos 66. Amén. Amén. 66:8 dice, Salmo 66, versículo 8. Mira lo que dice. Convirtió el mar en tierra seca, cruzando el río a pie. Regocijémonos, ahí está Él. Salmo 66:8. Perdón. Dice, bendecid, oh pueblos, a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Bendecid, oh pueblos, a Dios y oíd la voz de su alabanza. Dice que Pablo y Silas, ellos adoraron a Dios. Y mientras que ellos adoraron, dice que lo imposible fue posible. Y ahí Dios comenzó a moverse. Mientras que tú adoras, Dios comienza a obrar. Mientras que nosotros adoramos, Él se encarga del resto. Mientras que nosotros estamos buscando a Dios, Él se encarga del resto. Cuando tú no tienes un trabajo, cuando posiblemente no tienes trabajo o tienes pasando por una necesidad, posiblemente tu cuenta de banco está llegando a los dígitos rojos, tú simplemente le adoras y le dices, gracias Señor porque tú eres Jehová Jireh, tú eres mi proveedor. Gracias Señor porque en ti estoy más que seguro. Y comienzas a confiar en Él. Y ahí es cuando Él comienza a perfeccionar y es cuando comienza a obrar a tu favor. Cuando tú comienzas a tocar puertas en lo espiritual, en lo físico se comienzan a abrir. Entonces dice la palabra que al despertar el carcelero, al ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que todos los prisioneros se habían escapado. Y dice, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él pidió luz
Y se precipitó adentro y temblando se postró ante Pablo y Silas. Y después de sacarlos dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Después de que Pablo y Silas adoraban a Dios, su alabanza no solo los alcanzó y los edificó, sino alcanzó al portero, alcanzó a todos los presos. Y no solo trajo libertad en lo físico, que las cadenas dice que se rompieron, sino también libertad en lo espiritual, porque fueron salvos. Dice que todos se convirtieron para Cristo. Es algo poderoso. Entonces, cuando tú adoras, las cadenas se caen. Lo imposible es posible. Amén. Ahora, alábale con canciones, adórale con tu vida. Alábale en todo tiempo y en toda circunstancia. Adórale en espíritu y de verdad. Alábale con todas tus fuerzas, adórale con todo tu corazón. El salmista decía: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Era una convicción, era una declaración, era una declaración de firmeza, que él no caminaba solo. Ahora, cuando nosotros aprendemos a adorar a Dios, tienes aquí expectativa de cuando dices: voy a adorar al Rey de Reyes. Y posiblemente, déjame decirte, yo creo que no he sido el único, creo que todos hemos sido. Cuando nosotros venimos a este lugar, posiblemente más de alguna vez hemos venido con la situación que no tenemos muchas ganas de venir, pero tú dices: tengo que ir porque el Señor tiene una palabra para mí. Y cuando llegas a ese lugar y comienzas a adorar y comienzas a mirar la atmósfera que está pasando en este lado, miras a una hermana adorando y miras a otro hermano saltando y te metes en el río de Dios. Y de repente, cuando comienzas a mirar, tú también estás en el río de Dios, estás fluyendo en eso mismo. Y dentro de ti, cuando termina el servicio, dice: de lo que me estaba perdiendo. Ahora, a todos nos ha pasado, ¿verdad que sí? Dile a la persona: ¿te ha pasado eso? Dile a la persona que está a tu lado: ¿te ha pasado lo mismo que a mí? Ahora, la motivación es que la siguiente vez que tú vengas, 5 minutos antes que empiecen los muchachos a tocar, tú estés ahí, estés listo, estés preparado. ¿Por qué? No porque ellos van a tocar, no porque va a ser el canto que más te gusta, no, sino porque él dice la palabra que abra, oh puertas, para que entre el Rey de Gloria. Es decir, cuando la alabanza empieza, tú abres tu corazón para que Dios comience a obrar en tu vida y en todo tu ser. Y tú comienzas a experimentar la presencia de Dios, y Dios comienza a traer bendición sobre tu vida, comienza a traer la respuesta para esa situación y comienza a traer sanidad sobre ti. Amén. Ahora, la importancia de adorar como congregación es muy interesante. Es muy interesante. Muchas veces en las iglesias, yo creo que en esta iglesia no, ¿verdad? Pero en algunas iglesias, cuando empieza la alabanza, están 5, 3, y después se van multiplicando a 15, a 25, 50, llegamos a 100. Y cuando comienza la predicación, estamos 400, 500, 600, 700 personas. ¿Y qué pasó con los 400, 500 personas? Porque muchas veces no hemos comprendido el beneficio de adorar a Dios y exaltarle. ¿Por qué? Porque cuando nosotros sabemos que adorar es una expresión de gratitud, cuando tú tienes un corazón agradecido, tú dices: Señor, aquí estoy, necesito más de ti. Y estás con aquella expectativa, empezando el momento cuando empieza la alabanza. La alabanza es una arma de guerra. Vamos a mirarlo más adelante. Entonces, esa es la importancia de congregarse y adorar como congregación, porque lo podemos adorar al Señor. Es muy interesante adorar al Señor en todo tiempo, ¿verdad? Pero en la congregación es cuando nos unimos todo como iglesia. Es algo muy interesante que cuando tú adoras como congregación, posiblemente miras a una persona que no levanta las manos, pero de repente miras a la persona a tu izquierda que está pegando grandes brincos, y la otra persona que está al otro lado pega gritos y dice: aleluya. Y en el momento menos pensado estás tú saltando y pegando gritos y diciendo: te alabo, Señor. ¿Por qué? Porque la alabanza contagia. La alabanza
El Espíritu Santo se mueve por en medio de la alabanza, dice. Y donde hay alabanza, hay libertad. Y en medio de la alabanza hay libertad. Cuando tú alabas, el Espíritu Santo te hace libre de cualquier situación que tú estés pasando. Y en la presencia de Dios tú eres libre para alabarle, para exaltarle. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Hay quienes se sienten cansados. Hay quienes se sienten cansados, agobiados o posiblemente traicionados por alguna situación que le pasó en el día. Pero cuando tú vienes ante la presencia de Dios, tú dejas esos problemas, tú dejas esa situación y tú le dices: Señor, yo solo no puedo. Y tú dices: te entrego esto. Y comienzas a sumergirte en la presencia de Dios. Conforme comienzan a adorar y comienzas a adorar y exaltar, el Señor quita esa carga y te comienza a dar una más ligera. Mira lo que dice la palabra. Vamos a ir a la palabra. Amén. Amén. Déjeme nomás corroborar el versículo. Vamos a ir a Mateo. Dile a la persona, dile a la persona: ¿estás feliz en esta noche? Pregúntale, mírale a la cara, dile: ¿estás feliz en esta noche? Ya le sacaste una sonrisa, entonces quiere decir que sí, está feliz. Entonces, mira lo que dice la palabra: venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Estoy leyendo Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29. Dice: venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué dice? Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Mientras que tú le alabas, el Señor se encarga del resto. ¿Eso no es poderoso? Entonces, la alabanza y la oración es una herramienta a nuestro favor, es una arma a nuestro favor. Ahora, vamos a ir al siguiente principio. Mira, quiero leer un versículo más. Vamos a ir a Isaías capítulo 10. Isaías capítulo 10, 27. Isaías capítulo 10, versículo 27. Y dice: acontecerá en aquel día que su carga será quitada de tu hombro. Oiga eso, qué poderoso. Y acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro, y su yugo y tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Entonces quiere decir que cuando tú vienes y adoras al Señor, la unción que está fluyendo en este lugar, la unción que está fluyendo por medio de la alabanza, rompe todo yugo de opresión que puedes estar pasando, que puede estar pasando cualquier persona. Cuando tú adoras y te metes a adorar al Señor, no solo vienes y adoras al Señor y te sumerges en su presencia, sino que también el Señor se encarga del resto. Se encarga de tu casa, se encarga de tu familia, se encarga de tus hijos. Hay personas que dicen: yo no voy a la iglesia porque no puedo dejar a mi hijo solo. Yo no puedo ir a la iglesia porque no puedo dejar a mi esposo solo. Déjelo. Venga, adora al Señor, y el Señor se encargará del resto. Entonces, cuando tú adoras al Señor, el Señor se encarga del resto. Entonces hoy tenemos que aprender a que nosotros tenemos que estar confiadamente de que con nosotros no estamos solos. Dios pelea por nosotros. Mientras que tú le adores, el Señor se encarga del resto. Ahora, mientras tú adoras y tu confianza está en el Señor se encarga de todo lo demás, hasta de lo que se parece imposible. Dese cuenta de eso. A veces las personas dicen: el problema que yo tengo es tan grande que nadie me puede ayudar.
Pero dése cuenta de esto. ¿Usted se ha dado cuenta cuando una persona toma una tapita o hace un dedo, pone un dedo así y está bien lejos? Y mira a la persona que está hasta el final del santuario y pone su dedo y dice, ya no lo puedo ver, lo he tapado. O agarra una tapita, un corcho, una tapa, no sé cómo le llaman en diferentes países, de una gaseosa, donde se tapa la gaseosa, y la pones enfrente de ti y cubres a la persona que está hasta la distancia y no la puedes mirar. Y conforme esa persona comienza a acercarse, la persona comienza a ser más visible, porque esa tapa ya no es suficiente para poder cubrir a esta persona. Y así es cuando tú te metes en el río de Dios. Aquello que pareciera imposible, que no se mira, que le puedes encontrar lugar, mientras que tú decides adorar a Dios, Dios dice, tú simplemente adórame, yo me encargo del resto. Ese problema que se mira imposible, para mí es posible y yo lo voy a solucionar. Tú simplemente adórame, alábame, exáltame. En medio de las circunstancias, yo me encargaré del resto. Amén. No hay problema difícil para Dios. Dile a la persona que está a tu lado, no hay problema difícil para Dios. Salmo 150, versículo 6. Dice, todo lo que respira, alaba al Señor. Ahora mi pregunta es, ¿cuántas personas respiran en este lugar? Una vez más, ¿cuántas personas respiran en este lugar? Amén. Entonces tú y yo debemos de alabar al Señor. ¿Cómo debemos de alabar al Señor? Con agradecimiento. Con agradecimiento. ¿Por qué? Porque nosotros estamos agradecidos. Dice, todo lo que respira, alaba al Señor. Si tú respiras, debes de alabar al Rey. Ahora, el siguiente principio dice, alabanza es un arma de guerra a tu favor. La adoración es una convicción. Ahora vamos a mirar qué es una arma de guerra a tu favor. Vamos a ir a Salmos 68. Salmos 68, vamos a leer desde el versículo 1. Amén. Salmos 68, 1. Vamos a mirar, la alabanza es un arma de guerra a tu favor. Dice, el salmista decía, levántate Dios y sean esparcidos sus enemigos y huyan delante de él los que le aborrecen. Como se dispersa el humo, disípalos. Como la cera se derrite delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Ahí viene la palabra para nosotros. Dice, pero alégrense los justos. Ahora, ¿cuántos justos hay en esta noche? Yo creo que no todos han entendido la palabra. Déjenme leerle una vez más. Dice, levántate, oh Dios, sean esparcidos vuestros enemigos y huyan delante de él todos los que le aborrecen. Siguiente versículo dice, como se disipa el humo, disípalos, como la cera se derrite delante del fuego, así perecerán los impíos de Dios. Pero alégrense los justos. ¿Cuántos justos hay acá? Amén, alégrese. Debemos de alegrar porque el Señor se levanta a nuestro favor. Amén. Entonces dice, pero alégrense los justos, regocíjense delante de Dios. Sí, que rebosen de alegría. ¿Cuántas personas se rebosan de alegría? Póngase de pie, den un aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Pero alégrense los justos, regocíjense delante de Dios. Sí, que se rebosen de alegría. Entonces, en el momento que oímos que el justo se tiene que regocijar y alegrarse de alegría, es un momento cuando nosotros debemos de agarrar esa palabra y decir, la mano, ese soy yo. Amén. Cantad a Dios cánticos con alabanzas a su nombre. Abrid pasos al que cabalga por los desiertos, cuyo nombre es el Señor. Regocijaos delante de él. Amén. Poderoso, poderoso. El Señor se levanta por nosotros en medio de toda circunstancia. Amén. La adoración es una convicción. Cuando tú le adoras y cuando tú le alabas, es porque tú tienes la convicción de que Él está aquí, que Él te está escuchando, que el Dios al que tú has creído
te oye. Hebreos 11:1 dice que la fe, ¿qué dice? La fe es pues la convicción de lo que se espera. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que uno se ve. No lo ves, pero lo puedes sentir. Entonces, cuando tú adoras al Señor, posiblemente estás pasando por una enfermedad, estás pasando por una circunstancia, pero tú le adoras y le dices: Señor, yo sé que tú estás en control. Tú estás adorándole convencido de que Él está contigo. Tu adoración tiene que estar, la adoración es una convicción. Mira lo que vamos a leer. Algo poderoso. Job, capítulo 19. Job, capítulo 19. Vamos a Job. Aquí está. Job capítulo 19. Cuando yo estudiaba esta palabra me impactaba bastante. Mira cómo Job, la convicción de Job. Este es un versículo que muchos hemos escuchado, pero mira lo que sigue. Dice, la convicción de Job cuando él adoraba al Señor. Dice, yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre. Yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha mi piel, aún en mi carne, veré a Dios, dice, al cual yo mismo contemplaré, a quien con mis ojos verán y no los otros. Desfallece mi corazón dentro de mí si decís, ¿cómo le perseguimos? ¿Y qué pretexto hallaremos contra él? Job decía, yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo y después de deshecha mi piel, aún en mi carne veré a Dios. Era la convicción del Dios que él adoraba. Su fe era tan clara, tan genuina, que aún su esposa le dijo, ¿y ese es el Dios a quien tú adoras? Maldícelo, le dijo, y muérete. Cuando lo miró que había perdido a sus hijos, sus provisiones, sus tierras y todo lo que tenía. Pero él seguía su convicción adorando a ese Dios en el cual él había confiado. Tu adoración tiene que ser una acción de convicción de tu fe. ¿Por qué adoras? ¿Por qué adoras? Porque tienes un corazón agradecido. Porque tienes la convicción que tú no lo puedes ver, tú lo puedes sentir. Entonces en el momento de la oración tú entras a la oración y adoras convencido de que Él te escucha, que su presencia es tan tangible y tú lo puedes sentir. Amén. Ahora vamos a ir a Salmos capítulo 5 versículo 11. Salmos 5 versículo 11 y 12. Pero alégrese todos los que en ti se refugian, para siempre canten con júbilo, porque tú los proteges. Regocíjense en ti los que aman tu nombre, porque tú, oh Señor, bendices al justo y como un escudo lo rodeas con tu favor. Qué poderoso. Dice que nos debemos de alegrar, nos debemos de regocijar, porque en Él nos refugiamos. Para siempre cantemos con júbilo. Ahora cuando dice para siempre, debemos de cantar en todo momento. Cuando estemos contentos y cuando estemos pasando por aflicción. Ese es el gran ejemplo de Pablo y Silas. Ellos adoraron en todo momento. Lo adoraron cuando estaban en la calle, cuando estaban posiblemente comiéndose unos tacos con los hermanos mexicanos. Y lo adoraron también cuando estaban adentro de la cárcel. Lo adoraron en todo momento. Debemos de adorar a Dios en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y cuando no tenemos. Amén. Entonces Dios es bueno. La alabanza nos enseña que es una arma de guerra a nuestro favor, y la adoración es una convicción de la palabra de Dios a nuestra vida. Amén. Tercer principio que quiero compartir con ustedes: cuando tú adoras, milagros suceden a tu favor. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántas personas tienen necesidad que Dios obre a su favor en algún milagro, en cualquier circunstancia? Levanten la mano. Amén, amén, amén. El principio anterior es
la convicción. La adoración es tu convicción de Dios hacia tu vida. Ahora, cuando tú adoras, los milagros suceden a tu favor. ¿Por qué? Porque tienes una convicción que Dios lo puede hacer, que adoras a ese Dios de lo imposible. Amén. Y hemos visto tanto milagro, personas sanando de cáncer, personas sanando de SIDA en el ministerio, personas sanando de diabetes, personas que no podían tener hijos. Pastora Sandra profetiza sobre ellos, que Dios le habla, la persona queda y da a luz. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Porque cuando tú adoras y tú le crees a Dios, Dios obra en lo imposible y hace que sea posible. Amén. Entonces, cuando tú adoras a Dios, Dios se levanta a tu favor. Ahora vamos a ir a Hebreos 12, 22, 28. Perdón, vamos a ir a Segunda de Crónicas. Capítulo 20. Capítulo 20, versículo, vamos a leer, voy a tratar la forma de resumírselo. Esta es la historia del rey Josafat. Aquí hay algo muy interesante. Cuando tú adoras a Dios, Dios se levanta a tu favor y te da la victoria. Aquí el rey Josafat está peleando contra el rey de Moab y los hijos de Amón. Y algo muy interesante, que cuando se acerca y vinieron contra él y le dicen a Josafat, le dicen: el rey Amón y Moab vienen detrás de ti para atacarte y destruirnos. Y es un ejército grande, mucho mayor que nosotros. Y dése cuenta de que capítulo 20, versículo 3 dice: y Josafat tuvo miedo. Ahora la pregunta es, cuando nosotros estamos en medio de alguna circunstancia, tenemos miedo porque somos humanos, pero nuestra confianza está en Dios. Como seres humanos posiblemente tenemos miedo, pero mi confianza está en Dios. Estoy convencido que Dios obrará a mi favor. Entonces dice que en el versículo 3 dice: y Josafat tuvo miedo, pero, escuche eso, se dispuso a buscar al Señor. Es decir, se dispuso a adorar al Señor. Y algo muy interesante dice: y proclamó ayuno y a toda Judá, y se reunió Judá para buscar ayuda del Señor. Y aún de todas las ciudades de Judá vinieron para buscar al Señor. Es decir, se reunieron para adorar al Señor en ayuno y en oración. Es lo poderoso de unirse como congregación y adorar en una misma voz al Señor. El Señor se levanta en medio de su pueblo y le da la victoria a toda persona que tenga una necesidad, una circunstancia, porque Dios es el Dios de lo imposible. Amén. Dios obra a tu favor, haciendo milagros a tu favor y trayendo la respuesta que tú necesitas cuando tú le adoras de corazón. Entonces dice en el versículo 6, dice: y dijo: oh Señor Dios nuestro, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios de los cielos? ¿Y no gobiernas tú sobre todos los reinos de las naciones? En tu mano hay poder y fortaleza, le dice el rey Josafat. Él tenía una convicción y dice: y no hay nadie que pueda resistirte. Mire algo muy interesante, dice en el versículo, dice: ¿no fuiste tú, oh Dios nuestro, el que echaste a los habitantes de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste para siempre a la descendencia de tu amigo Abraham? Y han habitado en ella, y ahí te han edificado un santuario a tu nombre, diciendo: si viene mal sobre nosotros, espada y juicio, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y clamaremos a ti en nuestra angustia, y tú oirás y nos salvarás. Había una convicción del pueblo de Israel y de Josafat. Había una convicción que mientras ellos le adoraban, el Señor se encargaba del resto. Amén. Ahora, miren el versículo 12 dice: oh Dios nuestro, ¿por qué no tenemos fuerza? Dice,
No los juzgarás, se hacía una pregunta. Y dice, porque no tenemos fuerza alguna delante de esta gran multitud que viene contra nosotros. El rey Josafat sabía que en fuerza humana eran menos que el ejército que venía al contrario. Eran demasiado. Era un ejército que los multiplicaba en número. Pero dice, no tenemos fuerza alguna delante de esta gran multitud que viene contra nosotros y no sabemos qué hacer. Pero tus ojos están vueltos hacia ti. Pero dice, pero nuestros ojos están vueltos hacia ti. Es decir, nuestra confianza está contigo. La confianza del rey Josafat y todo el pueblo estaba con Dios. Y mira lo interesante. Y dijo, se levantó Josafat y dice, entonces el Espíritu del Señor vino en medio de la asamblea sobre Joasiel, hijo de Zacarías, hijo de Beaía, hijo de Jehiel, hijo de Mananías, levita de los hijos de Asaf, y dijo, prestad atención toda Judá, habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Jaasías era un profeta. Y le dijo, presta atención tú, rey Josafat, así dice el Señor, no temáis ni os acobardéis delante de esta gran multitud, porque la batalla no es vuestra, sino de Dios. Ahora cuando Dios te dice, adórame, tú simplemente adórame. La batalla es mía, déjame eso. Tú simplemente adórame, yo me encargaré del resto. Y tú entras en la alabanza y la oración y la adoras. Y el Señor comienza a obrar de una manera sobrenatural. ¿Por qué? Porque hay una convicción de la persona que viene y se postra delante de Dios confiadamente de que Dios está en control. Amén. Ahora, mira el versículo 18. Mira, el versículo 17 es algo muy interesante. Le dice, no necesitáis pelear contra esta batalla. Apostaos y estad tranquilos, le dice. Y ve la salvación del Señor al encuentro de ellos, porque el Señor está con vosotros. Y Josafat se inclinó rostro en tierra. Cuando él se inclinó rostro en tierra no es porque se le habían caído las llaves, no. Es porque cuando él se dice en la Biblia que se inclinó rostro en tierra es de que adoró al Señor. Se postró a adorar al Señor. Y dice, se inclinó rostro de tierra y todo Judá y todos los habitantes de Jerusalén se postraron delante de Dios y adoraron al Señor. Ahora dése cuenta, vamos a mirar por qué es muy interesante el adorar al Señor, por qué es muy interesante alabar al Señor, por qué es muy interesante que nosotros estemos antes que empiece el servicio. Porque la alabanza y la oración es un poder, es un arma de guerra, es una arma a tu favor, que Dios se levanta en medio de la alabanza y pelea a favor de su pueblo. Y dice, y se inclinaron rostro de tierra y adoraron al Señor. Y se levantaron los levitas y los hijos de Coat y los hijos de Coré para alabar al Señor, Dios de Israel, en voz muy alta, dice. Hay algo muy interesante ahí. Dice que cuando ellos adoraron al Señor lo hicieron en voz alta. Dese cuenta, cuando tú adoras, tú pierdes la vergüenza si está la persona al lado derecho o si está al lado izquierdo. Porque miras unas personas que tienen los brazos cruzados. Todo el mundo está saltando, pegan gritos y aleluya. Y Robert pega de brincos y Cristal alaba y también adora acá. Hay unas personas, hay como 20 personas en esa fila. No lo volteen a ver para allá, por favor. Miremos para acá. Entonces, está en la fila está de atrás. Bueno, pongámoslo en la fila de atrás para que no se vean. Están en la fila de atrás y están como 20 personas a su alrededor. Y están saltando y adorando al Señor. Y de repente miras una persona que está así. Pero dice la palabra que el pueblo de Israel alababa al Señor con gran voz. A ellos no les importaba si su vecino le fuera a dar vergüenza porque su vecino lo oyera alabar al Señor. Ellos dice que ellos alabaron al Señor, se postraron en tierra, le adoraron con todo su corazón. Y más adelante dice, se levantó muy de mañana y salieron al desierto. Y cuando salían, Josafat se puso en pie y dijo, oídme, Judá, habitantes de Jerusalén. Mira qué interesante. Y dijo, confiad en el Señor vuestro Dios
y entonces estaréis seguros. Y dice, confiar en sus profetas y triunfaréis. Habiendo consultado con el pueblo, designó a algunos cantantes al Señor, algunos que le alabaran con vestiduras santas. Conforme salían delante del ejército, y que dijeran, dar gracias al Señor porque para siempre es su misericordia. Y cuando comenzaron a entonar cánticos de alabanza al Señor, ahí está lo interesante, dése cuenta, cuando comenzaron a entonar cánticos al Señor, dice, el Señor puso emboscada contra los hijos de Amón, de Moab, del monte de Seir, que habían venido contra Judá y fueron derrotados. Ahora, porque no tengo tiempo, no les voy a resumir. Ellos no tuvieron ni que meter la mano para pelear contra ellos, porque dice que Dios peleó a su favor. Dice que cuando ellos llegaron al valle donde se iban a confrontar contra Moab y contra estos dos ejércitos, entre ellos ya se habían matado. Y cuando llegaron donde estaba el atalaya, dice la palabra en el versículo 24, dice, es decir, donde llegaron a la torre, como dijo Pastor Armando, llegó la persona, el que está, el vigilante, y le dijeron, ¿dónde está el ejército? Le dijeron, no, ya no hay ni uno, ya nomás quedaron los cadáveres, ya Dios se había encargado de todo. Cuando tú adoras al Señor, Dios se encarga del resto. Amén. Que ese es el Dios que adoramos, ese es el Dios que adoramos, es poderoso. Cuando tú te postras delante de Dios, cuando tú adoras y tú pones tu confianza a Dios, el Señor se encarga de todo. Amén. Dale un aplauso al Señor. Quiero terminar, si te puedes poner de pie. Con el último principio, que la alabanza a tu favor es una declaración y una expresión. Cuando tú dices que tú alabas al Señor, tiene que haber una expresión, tiene que haber una acción de gratitud. No le puedes decir tú a tu esposa, amor, te amo, y no le das un beso. O no le puedes decir a un hijo, te quiero mucho, y nunca le has dado un abrazo. Tiene que haber una expresión, tiene que haber una expresión de amor. Entonces, cuando tú levantas tus manos, tú le dices, Señor, yo me rindo a ti. Cuando tú levantas tus manos, tú te estás rindiendo completamente a Él. Cuando tú cierras tus ojos, tú estás mirándote a tu interior y estás mirando más allá donde tus ojos pueden ver, y estás diciéndole, Señor, ayúdame, aquí estoy. Y comienzas a levantar tus manos y comienzas a decirle, Señor, aquí está mi adoración. ¿Por qué no cierras tus ojos, levanta tus manos y comienzas a adorar al Señor?